Humilde vengo a ti, a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser. Humilde vengo a ti, a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser, porque tú vienes a mi vida y me das de tu amor, porque tú vienes a mi vida y me das de tu perdón, y tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso, Dios, que humilde vengo a ti. Humilde vengo a ti, a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser. Humilde vengo a ti, a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser, porque tú vienes a mi vida y me das de tu amor, porque tú vienes a mi vida y me das de tu perdón, y tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso, Dios, que humilde vengo a ti. Humilde vengo a ti, a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser. Humilde vengo a ti, a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser, porque tú vienes a mi vida y me das de tu amor, porque tú vienes a mi vida y me das de tu perdón, y tu espíritu ilumina mi ser. Es por eso, Dios, que humilde vengo a ti. Saludamos con la paz de Jesucristo, alegrándonos mucho de poder estar reunidos todos juntos para adorar a Dios, a nuestro Dios, al único y suficiente Salvador. Y damos gracias al Señor porque podemos compartir ahora su palabra. Y quisiera junto a ustedes dar lectura al libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice en el nombre de Jesucristo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín.
tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atrajes, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, puse delante de ellos la comida. Amén. El título del mensaje de hoy es Atraídos con cuerdas de amor. Un tema o un título hermoso que nos habla del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y en este pasaje leímos que el Señor le habla a su pueblo al cual él tomó de esclavitud cuando eran esclavos, los tomó de allí de Egipto, los trajo como a un hijo, los cuidó, los alimentó, pero en todo momento este pueblo se olvidó de él, no reconoció quién era su verdadero padre y quién era el que le estaba dando todos los beneficios que tenía. Al contrario, lo que hizo fue volcarse a sus propios ídolos, encerrarse en su propio orgullo y no reconocer que todo ese bien provenía de Dios. Sin embargo, a pesar de los distintos sufrimientos que tuvo y tuvo que pasar este pueblo, una y otra vez, Dios estuvo dispuesto a amarlos. Y a pesar de su actitud que tuvieron, él estuvo dispuesto a atraerlos. Y la Escritura dice, atraídos con cuerdas de amor. Dios los atrajo con amor, pero con cuerdas de amor. Y como a un hijo, los acercó y los alimentó. Cuando leemos en Juan capítulo 4, verso 8, nos dice que Dios es amor. Ahora, no es simplemente que Dios ama, sino que Él es amor en sí mismo. El amor no es meramente un atributo de Dios, sino es su misma naturaleza. Dios ama porque Él no es el que simplemente da amor, sino Él es amor. El amor no es una parte de sus virtudes, sino que es su misma naturaleza, su esencia es amor. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora, este maravilloso Dios, este Padre amoroso, expresa su amor de distintas maneras y lo ha expresado este amor. El amor no ha sido algo teórico o algo verbal o algo que haya quedado registrado en la Biblia de alguien expresándole en una poesía o en palabras bonitas amor a otro, sino que Dios ha demostrado su amor. Y en la primera forma que Dios muestra su amor a cada uno de nosotros, eso es su actitud de abnegación, cuando Él toma una actitud de renunciar a sus privilegios y a sacrificar todo lo de Él por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Y aquí la Escritura dice, por amor a vosotros se hizo pobre. Dios se hace pobre. Y cuando decimos que se hizo pobre, se hizo pobre en un sentido literal, porque Dios, siendo rico en gloria, rico en magnificencia, en poder, recibiendo teniendo todo, no recibiendo, sino teniendo todos los privilegios. Él se despoja de esa divinidad y nace en un pesebre, en un corral, en un lugar humilde. Es más, el lugar donde él lo recuestan es un lugar, un abrevadero de animales. Esa es su primera cuna. Él se hace pobre en extremo. El rey soberano, el rey de todo el universo, no nació en un palacio, no tuvo los mejores lujos, sino que él se hizo pobre. Se hizo pobre, pero ¿por qué?
por una cuestión de orgullo, no, sino que lo hizo por amor. ¿Se hizo pobre porque perdió su riqueza? No, sino que lo hizo por amor. Él mismo se despojó, él mismo se sacrificó a sí mismo, él mismo renunció a todo. Cuando le preguntaron al Señor dónde él habitaba, porque muchos querían seguir a Jesús, porque cuando ven en Jesús el Salvador, el Mesías, el descendiente de David, entonces ven identificado aquí a un rey, pero cuando le preguntan dónde él habita, dónde él está, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjense, el Señor no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía un lugar propio. Él no tuvo un vehículo, una barca, sino, siempre anduvo en, un lugar, en barcas prestadas. Jesús habitaba en los lugares donde le dieron asilo, donde le dieron lugar. Jesús no tenía un lugar propio. Jesús no vino para hacer tesoros ni tampoco para establecer un reino terrenal, sino que su reino era eterno y un reino celestial. Por eso dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjense, el Dios creador de todo, el dueño de todo, no tenía dónde recostar su cabeza, no era dueño de nada. Por eso él se despojó. Y dice Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, dice, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó al Señor, Él se despojó a sí mismo. Él dejó su trono de gloria, Él dejó la gloria, Él dejó todo ese lugar de magnificencia y Él se despojó para habitar entre nosotros. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se despojó, de alguna forma se degradó, se rebajó a una condición humana, a la par o en igualdad a todos nosotros, pero no obstante esto, todavía Él se despojó a sí mismo haciéndose por debajo siervo. Cuando Jesús con los discípulos estaban en aquella mesa sentado, el Señor dice que se ciñó una toalla, tomó una palangana y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro dijo, no, Señor, no me lavará los pies jamás. ¿Por qué el maestro va a lavar los pies al discípulo? ¿Por qué el de mayor rango al de menor rango? Sin embargo, Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él se despojó, él se degradó de Dios a una posición humana y de esa posición humana aún se hizo siervo, siervo de todo, estuvo para servir a la humanidad. ¿Y de qué manera servirla? Justamente, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, morir por nuestro pecado. Él murió a forma, no es que murió por algunos que les gustan las novelas o aventuras o historias de epopeya, pero aquí Jesús no muere como un héroe. Jesús cuando muere en esa cruz, muere junto a dos ladrones. La muerte en la cruz estaba destinada como una muerte cruel, pero también una muerte avergonzante, porque allí morían los criminales, despojados inclusive hasta de sus propias ropas. Jesús murió despojado de todo. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a ser despojado aún, inclusive de su ropa, sufrió vergüenza, murió con vergüenza por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos ama.
Y Dios muestra su amor también con compasión. Es lo segundo que vemos, que Dios muestra su amor y lo demuestra teniendo compasión. Y dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. La palabra compasión tiene que ver con dolor. Jesús tenía un dolor interno. La compasión tiene que ver con un dolor de entraña, como el dolor que sufre una madre que ve a su hijo padecer. ¿Por qué sufre tanto? Porque ese niño es parte de ella. De la misma manera, Dios sufre y tiene compasión y sufre como sufre una madre por su hijo al verlo sufrir. Entonces Jesús dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ella. Cuando Jesús te ve a ti, no ve gente para poder decir, Dios es un Dios o Jesús es un Dios demagogo, como lo puede ser un político, lo puede ser un estadista o alguien que está buscando ser ovacionado en una cancha o en un estadio. No, Jesús no mira a la multitud a ver qué le van a rendir, sino que Jesús los mira con amor y tiene compasión. Cuando Jesús te mira, no te mira con ojos de ira, de enojo, sino que Dios te está mirando con ojos compasivos. Dios se duele, Dios le duele tu situación, Dios le duele tu condición, Dios le duele tu sufrimiento. Y aún Dios también le duele a veces la ignorancia, el desconocimiento, cuando alguien está lejos de él. A él le duele, como a un padre le duele cuando su hijo está lejos de él y hay una distancia o hay barrera. Al Señor le duele, porque Él es un Padre que ama. Marcos nos dice, vino a Él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Podemos hacernos por un momento una idea de lo que significa, lo que significó para aquel enfermo que Cristo lo tocara? Uno dice, pero lo tocó, no. Uno lo lee rápidamente y dice, aquel leproso vino, se arrodilló y le pidió que lo sanara, y Jesús lo toca y le dice, sé limpio, quiero, sé limpio. Y lo leemos rápidamente. Pero tener lepra era una enfermedad que marginaba a una persona. De hecho, para la sociedad judía, la lepra era un símbolo también de pecado. Por lo tanto, las personas que sufrían esta enfermedad eran aisladas, eran marginadas, estaban muertas en vida porque estaban separadas de sus seres queridos, sus seres amados, sus parientes, esposa, hijos. Sus vidas habían muerto a partir de ese momento que la lepra había tomado control su cuerpo. Y ya nadie se atrevía a hablar con ellos, nadie se atrevía a acercarse. Es más, cuando alguno de ellos se cruzaban o alguien sano se acercaba donde ellos estaban, tenían que gritar, soy leproso, soy leproso. Si algún leproso se animaba a acercarse a donde estaban los sanos tenían el deber de apedrarlo, inclusive podía morir apedrado por no declarar su lepra y entremezclarse entre los sanos, porque se creía que esta enfermedad era contagiosa. Pero este hombre viene a arrodillarse ante Jesús y Jesús no se espanta, no se asusta, no se aleja de él. Jesús lo toca. Cuando Jesús lo toca, ese toque significó mucho para él. Posiblemente este hombre hacía mucho tiempo que no sentía el toque de alguien, hacía mucho tiempo de que alguien no le dirigía la palabra, hacía mucho tiempo que no recibía la caricia y el afecto de alguien, había perdido el afecto de su esposa, de sus hijos, de sus seres amados, y por mucho tiempo no había sentido ese abrazo,
ese calor humano. Y por primera vez después de mucho tiempo, alguien lo toca. Jesús nos ama, demostrándonos compasión. Él tiene compasión. Hace mucho tiempo escuchaba la historia de un médico inglés que estaba trabajando en la India con los enfermos y mientras estaba recetando el medicamento, aquel muchacho enfermo, muy enfermo, en un momento dado, en un acto de compasión, el médico lo acarició y el joven hindú se puso a llorar. Entonces el médico inglés, como no hablaba la lengua, le pidió al traductor que le preguntara por qué lloraba. Entonces el joven le habló al intérprete, le dijo que hacía mucho tiempo que alguien no lo tocaba, como no lo había acariciado. ¿Cuántas veces hay personas que necesitan el afecto, el cariño, el toque, la comprensión de lo que están pasando? Y en su entorno, en su alrededor, hay personas apresuradas, ocupadas, que no han visto cuál es el sufrimiento en el que estás. Pero Jesús te ha mirado. Jesús ve mucho más allá. Jesús no está dispuesto a rechazarte. Él te mira con compasión. Él se duele. Pero no solamente se duele de tu dolor, sino Él quiere tocarte. Él quiere que tú sientas de que Él sabe lo que estás sintiendo. La Escritura nos habla de otra historia, Lucas 17, en el verso 12 y 15, de una madre que llevaba con un cortejo fúnebre a su hijo a ser sepultado, y la Escritura dice que Jesús se compadeció de ella y le dijo a la mujer, no llores, y acercándose tocó el féretro. Y bueno, cuando tocó el féretro, allí aquel muchacho que estaba en aquel féretro se incorporó y le dijo el Señor, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Bastaba con que Jesús dijera las palabras, se dirigiera al que estaba dentro del ataúd, si él tenía la autoridad para decirle, levántate muchacho. ¿Por qué tocó el féretro? ¿Por qué tocó al muchacho? Porque no era un féretro cerrado, no era como los féretros de hoy. Lo llevaban envuelto. El féretro era el lugar inferior donde estaba apoyado una tabla. ¿Por qué lo toca? Porque Jesús tiene compasión. Jesús es cercano. Él está cercano, cercano a ti, cercano a mí. Él está cercano a nuestro dolor, cercano a nuestros sufrimientos, cercano a lo que sucede en nuestro interior, y Él lo comprende, lo conoce, pero Él está dispuesto a ser parte de nosotros y acompañarnos, no dejarnos solos. Por eso es que el Señor tiene compasión. Pero también el Señor muestra su amor estando dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. La Escritura dice en Juan capítulo 8, en el verso 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué preciosa esta palabra. La trajeron a esta mujer adúltera, descubierta en el acto del adulterio. Y la traían para acusarla. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, a los acusadores que estaban incitándolo a Jesús y le decían, ¿qué nos dices tú que hagamos con esta mujer? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla, pero ¿tú qué dices? Y Jesús sabía que estaban buscándolo de alguna forma a ver si caía él en la trampa. Sin embargo, él les dice, el que esté libre de pecado, arroje la piedra. Así el primero, el que esté libre en su conciencia de que no haya pecado nunca, tire la piedra. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu conciencia? A veces señalamos a otros,
corregimos, o más que corregir, señalamos, porque a veces los papás deben corregir a sus hijos, pero señalamos, podemos criticar, pero ¿cómo está nuestra vida? A veces nos ponemos en el lugar de Dios, diciendo quién es salvo y quién no es salvo, quién merece el cielo y quién no lo merece. Sin embargo, cuando la traen a Jesús, esta mujer era culpable, no era inocente, era culpable, pero ellos eran más culpables que ella, porque ellos eran culpables, pero al mismo tiempo su culpa la estaban tapando con el error de ella. Y muchas veces cuando hablamos mal de otro, lo que estamos haciendo es querer tapar nuestras propias culpas. Cuando señalamos el error de otro es porque queremos tapar nuestros propios errores. Pero a veces nosotros que condenamos a otros hacemos lo mismo. Jesús le dice, cuando todos empezaron a ir acusados por su conciencia, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido todos. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús estuvo dispuesto a perdonarla. Jesús está dispuesto a perdonarte. Jesús está dispuesto a perdonarte. La Escritura dice en Mateo capítulo 9, verso 22, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la necesidad de este hombre era de sanidad. Lo trajeron a este hombre para que Jesús lo sanara, era paralítico. La necesidad de él era poder volver a caminar. Sin embargo, Jesús no le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Le dice, tus pecados te son perdonados. Es que Jesús quiere ir a la raíz de los problemas. Muchos de los problemas que te están sucediendo tienen que ver con cosas no visibles. Nosotros por lo general vemos la flor, vemos el tallo, pero no vemos la raíz que está sosteniendo esa flor y ese tallo. Muchas veces vemos los problemas visibles. Estás viendo tus problemas visibles, las consecuencias. Y a veces queremos atacar el problema, pero no estamos, o lo visible, no el problema, sino queremos atacar lo visible, pero no estamos queriendo atacar la raíz del problema. La raíz de muchos de tus problemas tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las cosas que has hecho mal, con aquellas cosas que no le agradaban a Dios y las hiciste, con cosas que en vez de haberlas hecho para agradar a Dios, no le agradaste, con la desobediencia. El pecado es todo lo malo. Todo eso malo es lo que está afectando hoy tu presente. Y mientras eso no sea perdonado y no sea quitado, seguirás con el mismo problema. Jesús no le dijo inmediatamente, toma tu lecho y anda. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados, porque Él, en su amor, quiere ayudarnos, pero quiere ayudarnos de una forma profunda, de una forma permanente. Jesús quiere perdonar, por eso muestra su amor perdonando. La Escritura nos habla también en el libro de Lucas, que cuando Jesús fue llevado al Sanedrín, allí estando Jesús, Pedro le había dicho previamente al Señor, Señor, yo voy a ir contigo a donde sea, a la cárcel, y estoy dispuesto aún a ir hasta la muerte. Pero cuando Jesús lo llevan preso al Sanedrín y están siendo juzgados previo a su crucifixión, Pedro lo niega a Jesús. Lo niega 3 veces y el gallo canta. Y cuando el gallo canta, el Señor ya le había dicho a Pedro que él lo iba a negar. Pero Pedro dijo, Señor, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte si es necesario contigo. Pero Pedro lo negó. Pedro falló, Pedro fracasó. Y dice la Escritura que Jesús lo miró a Pedro. El verso 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, dice que lloró, pero dice que lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? ¿Por qué hay llantos de amargura? Por nuestras frustraciones, nuestros fracasos,
porque nos hemos dado cuenta que no pudimos cumplir con el estándar, con lo que se esperaba de nosotros, por nuestras insuficiencias. Y allí Pedro se ve fracasado. ¿Cuántas veces como cristiano te has visto envuelto en un error o en un pecado? Le fallaste a Dios. No solamente le fallaste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, le fallaste a Dios. Y sabes que aunque tu esposa no te ve, pero Dios sí te ve. Tú sabes que estuviste viendo eso en oculto, cuando nadie te vio en el baño, con el celular estabas mirando, ojeando, humeando en ese sitio, en esa página prohibida, nadie te vio. Pero por un momento sentiste la mirada del Señor y te sentiste culpable. Por eso es que a veces algunos intentan de buscar, de remediar eso, haciendo una obra buena. Algunos van y se duchan intentando de quitarse el pecado, se bañan porque se sienten sucios. Otros empiezan a orar y orar y orar pensando de que muchas oraciones le va a quitar la culpa. O hacen una obra buena entre semana intentando de quitar la culpa. Pedro lloró amargamente porque le había fallado al Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces? Sin embargo, Jesús cuando lo vio, no lo vio con ojos de acusación, sino con la intención de perdonar. Porque cuando Jesús resucitó, a uno de los que se le apareció fue a Simón Pedro. Y a quien le preguntó Jesús si lo amaba, fue a Simón Pedro. Le dijo, Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué motivo Jesús le confió su rebaño? ¿Por qué si él había fallado? Es porque Jesús estaba dispuesto a perdonar. Jesús está dispuesto a perdonarte. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es necesario mirarlo a Jesús, como Pedro miró a Jesús. Míralo al Señor y pídele perdón, pide restauración. Pídele al Señor que te limpie y apártate del mal. No vuelvas al mismo error. Pero Jesús también, Dios nos muestra su amor. Jesús nos muestra su amor allí en esa cruz. Es la expresión más sublime del amor del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan nos dice, primero Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por ti y por mí. Él la puso. Él murió en esa cruz. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa que murió por nosotros? Murió en el lugar nuestro, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue simplemente para marcar un hito histórico, para poder ser el centro del el calendario o la línea de tiempo de la humanidad. No, Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Y cuando digo tus pecados y mis pecados, Él murió por tu culpa y por mi culpa. Él murió en el lugar de los culpables y el culpable eras tú y era yo también. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó por ti, se entregó por mí. Cuando Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la vuelvo a tomar. Él tenía el poder, en Él estaba su vida. ¿Por qué Él murió? ¿Por qué Él la puso? La puso por ti, la puso por mí. Él murió en el lugar del culpable para que tú y yo no tengamos que morir. El pecado es una enfermedad del corazón del ser humano, que afecta a su mente, afecta a su voluntad, afecta a las emociones. El pecado afecta a cada una de las
parte de nuestra vida. El pecado afecta todo nuestro ser. Pero Él, a pesar de nuestras rebeliones y de que lo rechazamos, Él nos ama. Él te ama. Él te ama tanto que dio su vida por tus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, se hizo culpable. Culpable de mentir, culpable de las amarguras. Se hizo culpable de todos los pecados sucios, todos esos pecados que están en tu vida. Él se hizo culpable de esos pecados. Cristo tomó tu infierno y mi infierno, el lugar que nos merecíamos, y allí lo llevó en esa cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo el peso de la ley, de la culpa, lo sufrió él. Él sufrió el castigo que merecíamos nosotros. Pero dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Jesús es el regalo. Lo único que tienes que hacer es recibirlo y aceptarlo. Aceptarlo a través del bautismo en su nombre, porque el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. El bautismo en el nombre de Jesús es la representación y la aplicación de la muerte de Jesús sobre nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 6 que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando alguien es bautizado en el nombre de Jesucristo, es bautizado en la muerte de Jesús. Aplica la muerte de Jesús, aplica el sacrificio de Jesús. Si quieres recibir el perdón de tus pecados, Cristo murió por ti. Él muestra su amor hacia ti, habiendo muerto por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Y para terminar, nos dice el libro de Efesios capítulo 3, versos 18 y 19, Pablo dice que para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Poder conocer el amor de Dios. Nosotros amamos a los demás por lo que ellos hacen por nosotros. El amor de Dios no funciona de esa manera. El amor de Dios es unilateral. Él ama a pesar de lo que somos. Mientras que nosotros amamos a los demás por lo que son para nosotros, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todos. Amó a todos. Aún a aquellos que a nosotros nos cuesta amar, o a los que no podemos amar. A esos Dios los ama. A esos que tú no puedes perdonar, Jesús por ellos murió en la cruz. Aquellos que no los puedes amar, Dios los ama. El amor de Dios es tan grande, y el amor de Dios no necesita motivación. El hombre necesita un motivo para amar. Dios no lo necesita. Dios ama porque está en su naturaleza y lo demuestra a través de su abnegación, su sacrificio, de su compasión, con el deseo de perdonarnos, pero también al morir por nuestras culpas, al ocupar nuestro lugar. Una de las cosas más difíciles para nosotros es poder comprender el amor de Dios. Pero el amor de Dios está allí, en ese lugar junto a ti, y te está buscando todos los días. No soy yo ni eres tú quien sale a buscar a Dios, sino es el amor de Dios que sale a buscarte todos los días. Aunque no te hayas dado cuenta, cada día Él te está buscando. Y quiero terminar con las mismas palabras del profeta Oseas. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas, como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Dios te ama. Él te está buscando. Hace mucho tiempo. Quizás tú digas, no lo necesito. Quizás
digas no es el momento, pero Él te está buscando porque te ama. Dios te ama de tal manera, que Él está obrando en tu favor, con compasión, perdonándote, pero también habiendo muerto en la cruz por ti, para que tú no tengas que ir a ese lugar terrible del infierno. Lo único que tienes que hacer es tomar este sacrificio de Jesús, aplicarlo en tu vida, a través del bautismo en el nombre de Jesús. Vuelvo a reiterarlo, a través del bautismo en el nombre de Jesús, es como vas a recibir este regalo que Dios te da. Y este regalo precioso es el amor de Dios hacia tu vida, expresado en esa muerte, en esa cruz, por ti y por mí. Quisiera que oremos en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesucristo, por la palabra que tú nos has enviado. Tu palabra no viene, Señor, por casualidad, ni tu palabra, Señor, viene vacía, sino que la palabra produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Tu palabra, Señor, es la que produce arrepentimiento y llama a los hombres y mujeres a ti. Yo te pido, Señor, que tu espíritu y tu palabra estén operando en el corazón de todos nuestros oyentes. Que aquellos, Señor, que a veces han sentido de que tú los abandonaste, sepan de que tú estás allí presente, que los estás buscando y que tú los amas. Que tú los amas, Señor, y lo has demostrado muriendo en esa cruz. Pero también tú los amas a pesar de sus fallas, sus errores y sus fracasos. Que a pesar de que se sienten frustrados y que te fallaron, al igual que Pedro lloró amargamente, pero que tú estás dispuesto a renovar tu confianza y a perdonarlos. Señor Jesús, te pido que tú obres en la salvación de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.